Listo. En ese orden de ideas, les doy la bienvenida formal a esta sesión de CIPAS dinamizada por docentes del curso de Pensamiento Lógico Temático. El día de hoy vamos a tratar sobre la unidad 3, cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamientos. ¿Listo? Específicamente vamos a ejemplificar ejercicios 1 y 2, ¿vale? Bueno, entonces, en nuestra primera diapositiva para recordarles que estamos a 17 días. Nos quedan 17 días para el desarrollo de la actividad, ¿listo? Entonces, igualmente es una tarea individual, tiene 115 puntos, debemos desarrollar 4 ejercicios y en esta tarea no hay video, sino hay un ejercicio complementario que es asistir de manera sincrónica o asincrónica a uno de los eventos de la SBTI, ¿cierto? Entonces, como siempre, habrán 4 ejercicios para desarrollar, dependiendo de la letra escogida, y el adicional en esta tarea es el evento. ¿Listo? No es un video, sino el evento. Bueno, entonces invitarlos a los que no han ingresado a la plataforma, a participar, a elegir la letra, a dar uso a los recursos que se les ofrecen por medio del foro y los otros medios. En el Padlet ya sabe que encuentran videos que ejemplifican cada uno de los ejercicios, realizar aportes a tiempo para una retroalimentación oportuna, entregar la tarea de acuerdo con la agenda. Y es importante que el estudiante distribuya el tiempo, ¿cierto? Porque cuando nosotros nos proponemos algo, siempre estamos en la capacidad de cumplir los retos. Entonces es un recorderis para que por favor se animen a elegir letra y empezar a realizar aportes. Bueno, entrando en contexto, ya 3 cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamientos, el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre razonamiento inductivo y deductivo, cuantificadores y proposiciones categóricas, que sería el contexto para los ejercicios de la tarea número 1 y 2. ¿Listos? Como objetivo general se planteó aplicar los conceptos fundamentales, cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamientos deductivos e inductivos. ¿Listo? ¿Qué es lo que sí? Actualizar para poder desarrollar nuestro ejercicio 1 y 2. Entonces, para entender qué es deductivo e inductivo, debemos entender, o más bien preguntarnos, qué entendemos cada uno por la palabra razonar. ¿Cuáles son esos elementos que conforman ese razonamiento? ¿Y qué significa inferir? ¿Listo? Entonces, como a lo largo y transcurso de nuestro periodo académico y el curso de pensamiento lógico y matemático, siempre hemos dicho que el razonamiento es lo que nosotros expresamos día a día, ¿cierto? Que las premisas que son las oraciones que utilizamos para expresarnos nosotros en el trabajo, en el hogar, en la calle, con los amigos, con la familia. Entonces, el razonamiento deductivo lo dice su palabra deductivo, deduce, ¿cierto? Él deduce. Parte de una premisa general y conduce a una conclusión específica. Entonces, deductivo, partimos de algo muy general y deducimos a una premisa muy específica. Me regalan un segundo, por favor.
¿No se ve la presentación? ¿Se cortó la presentación? A ver. Permítanme, vuelvo a salir y vuelvo a ingresar. Listo, entonces hablábamos del razonamiento deductivo. Entonces recordamos, parte de algo general y llega a concluir algo muy específico. ¿Listo? Pasó que no. Ahora sí. Es parte de una premisa muy general y llega a concluir algo muy específico. Ya vemos un ejemplo. Lo utilizamos para comprender fenómenos pasados o principios que lo van a definir. ¿Listo? Sus conclusiones se consideran que siempre son válidas. Entonces, recordemos, razonamiento deductivo va a partir de un todo, de lo general, ¿cierto? De una premisa que me va a hablar de algo en general. Y vamos a llegar a concluir algo muy particular. Vamos deduciendo las conclusiones de manera continua. Siempre decimos que se basa en una lógica, ¿cierto? Y su conclusión siempre es verdadera. Ahora, si vamos al inductivo, pues va a ser lo opuesto del deductivo. Ahora va a partir de algo muy particular y vamos a llegar a concluir algo muy general. Siempre considera experiencias individuales para extraer lo principal o la conclusión. Vamos al razonamiento inductivo, siempre en la conclusión, o no siempre, por lo general vamos a tener que esa conclusión es probable. ¿Listo? O yo voy a inducir, o yo voy a intuir que esa es la conclusión. Mientras en el deductivo sabemos que la conclusión es 100% verdadera. Los razonamientos inductivos son los más útiles y frecuentes en nuestra vida. Bien, entonces, resumen, deductivo. Partimos de un principio general, concluimos algo muy particular y siempre su conclusión es verdadera. Inductivo es lo opuesto. Partimos de un caso particular o específico, llegamos a concluir una generalidad o algo general global y la conclusión no siempre es verdadera. El argumento de las premisas no es suficiente para llegar a la conclusión, por lo que en ocasiones llegamos a esa conclusión o simplemente tiene un porcentaje de probabilidad. Entonces, entrando al contexto de nuestra tarea, textualmente nos dice el ejercicio número 1, racionamiento deductivo e inductivo. Nos dan
una serie de razonamientos, ¿cierto? Un argumento, y a partir de ese razonamiento deberemos dar respuesta a lo siguiente. Primero, identificar las premisas y la conclusión. Premisas y conclusión. Luego, debemos identificar si el tipo de razonamiento que me está dando el argumento es de tipo deductivo o inductivo. Y finalmente debemos justificar, ¿cierto? El por qué dijimos que es deductivo o inductivo. Es con un argumento, 3 ítems a desarrollar. Tenemos nuestro primer ejemplo. El argumento me dice, durante la última, el valor del dólar en pesos colombianos ha mostrado un aumento en su cotización año tras año. Premisa número 1. Alexis, basado en esta información, convence a sus amigos de armar un grupo de inversión. Premisa número 2. Por lo tanto, cuando el argumento me indica la palabra por lo tanto, es que ya voy a llegar a la conclusión. Por lo tanto, el grupo de inversores en dólares porque consideran que a futuro obtendrán una buena rentabilidad. ¿Qué creen que qué tipo de razonamiento es? Inductivo, ¿cierto? Porque el argumento y contándome que Alexis, basado en la información, convence a sus amigos a armar un grupo de inversión. Alexis en específico empieza a hablar y llega a concluir que el grupo de inversores, algo muy general, el grupo de inversores compran los dólares porque consideran que a futuro obtendrán una buena rentabilidad. Además, es inductivo porque mira la conclusión. Están intuyendo, ¿cierto? Es una probabilidad que a futuro obtendrán una buena rentabilidad. Ellos no saben si el dólar si va a aumentar o no. ¿Qué va a pasar? Ellos no lo saben. ¿Qué tal caiga en vez de aumentar? Entonces ellos están intuyendo que van a tener buena rentabilidad. Están apostándole a esa probabilidad. Por eso es de tipo inductivo. ¿Listos? Entonces ahora nos dice que justifiquemos el por qué es inductivo. Entonces nosotros escribimos en palabras. Es inductivo porque no se garantiza al 100% la conclusión. Es decir, no necesariamente el dólar a futuro subirá de precio. Además, Alexis se basa en observaciones particulares para generalizar que el dólar subirá de precio a futuro. ¿Listos? Entonces, ese es un ejemplo de razonamiento inductivo. ¿Quedó claro? Listo. Ya con un dedito arriba me quedo que sí. Ejemplo número 2. Argumento. Los estudiantes de una cierta institución educativa se vieron afectados por un incremento en el precio de su matrícula. Premisa número 1. ¿Cómo la identifico? Porque hay como que termina la oración o hay un punto seguido. Carolina aún debe matricular su último año lectivo. Premisa número 2. Viene la conclusión porque viene la palabra por lo tanto. O ya es el final de mi argumento. Carolina experimenta un aumento en el precio de su matrícula. Entonces, si inició hablando de todos los estudiantes y llegó a concluir con Carolina, ¿qué tipo de razonamiento es? En el chat me escriben qué tipo o abren los micrófonos y me dicen. Si estamos de lo general hacia lo particular, general,
los estudiantes de cierta institución. Particular, llegamos a concluir, Carolina específicamente. Entonces, cuando vamos de lo general hacia lo particular es deductivo. Listo. Muy bien, Jessica. Justificamos. Es de... Ay, ¿por qué se me quedó la misma? Bueno, se me fue la misma, pero entonces llegamos a justificar. Que es deductivo porque partimos de algo muy general, la premisa parte de todos los estudiantes y llega a concluir algo muy específico que es que Carolina debe matricular. Diré, experimenta un aumento en el precio de su matrícula, ¿listo? Porque vamos de algo muy general a concluir algo particular, que en este caso es la situación de Carolina. Bueno. Ejemplo número 3. Estados Unidos anunció en el año 2022 la prohibición de entrada a su país de algunas marcas tecnológicas chinas como Huawei, ZTE, Dahua. Premisa número 1. Peter Smith es habitante de la ciudad de Nueva York. Premisa número 2. Por lo tanto, Peter ha decidido no comprar ningún equipo tecnológico de marca china porque considera que todo equipo de marca china será prohibido en su ciudad. ¿Qué tipo de razonamiento es? ¿Están conmigo o no están conmigo? En el chat o por micrófonos. Bueno, entonces de tipo inductivo. Inductivo. Y justificamos el por qué. ¿Qué se hizo? Es inductivo porque se parte de observaciones para marcas chinas particulares. Y se pretende llegar a una conclusión de tipo general, donde se considera que toda marca china será prohibida en Estados Unidos. ¿Listo? Además, es inductivo porque no se sabe al 100% que en Estados Unidos se va a prohibir las marcas chinas, ¿cierto? Entonces, inductivo. Su conclusión no es 100% verdadera. Puede ser una intuición o tener una probabilidad de certeza. ¿Listo? Ejemplo número 4. Todas las personas hijas de padres colombianos tienen derecho a la nacionalidad colombiana. Premisa número 1. Camila nació fuera de Colombia. Premisa número 2. Los padres de Camila son colombianos. Premisa número 3. Conclusión. Por lo tanto, Camila tiene derecho a la nacionalidad colombiana. ¿Tipo de razonamiento? Deductivo, ¿cierto? Muy bien, porque arrancamos de todas las personas hijas de padres colombianos y llegamos a concluir que Camila tiene derecho a la nacionalidad colombiana. Finalmente, justificamos el por qué es deductivo. Se va de lo general a lo particular. Camila es una particularidad dentro del universo de hijos de padres colombianos. Ella tiene derecho a la nacionalidad colombiana porque se garantiza que todos los hijos de padres colombianos tienen derecho a la nacionalidad colombiana, lo cual es una conclusión ciertamente verdadera. ¿Listo? Entonces, así, con estos 4 ejemplitos de razonamiento inductivo y deductivo, cerramos
nuestro ejercicio número 1. ¿Quedó claro? ¿Para todos está claro? Sí, señora. Vale, muchas gracias. Entonces, ahora, para nuestro ejercicio número 2, que tiene que ver con cuantificadores y proposiciones categóricas, vamos a contextualizar qué es eso de los cuantificadores. Entonces, si les dice cuánto, ¿cierto? Un cuánto. Entonces, esos cuantificadores es una expresión con la que nosotros pretendemos cuantificar o simplemente determinar la cantidad en una proposición. ¿Listo? En una proposición. Entonces, recordemos, es una expresión con la que vamos a determinar una cantidad de elementos y además esos elementos me van a cumplir una característica en la proposición. Por lo general, dependiendo del cuantificador, la palabra más usada para el cuantificador universal es todos en afirmativo y ninguno en negativo. Y para el existencial, cuantificador existencial, la palabra más común es algunos. Y cuando yo vaya a negar, pues voy a negar el verbo. ¿Listos? Cuando vaya a ser... Entonces, las expresiones más utilizadas, todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno. ¿Listo? En general. Ahora, un ejemplo claro, si yo tengo el cuantificador existencial, voy a utilizar la palabra algunos estudiantes de la UNAD asisten a los encuentros sincrónicos. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque además, con esto voy a formar las proposiciones. ¿Listo? Pero primero tengo que entender qué es el cuantificador. Entonces ya el cuantificador es una expresión con la que yo voy a determinar la cantidad de algo, ¿cierto? Entonces, tenemos dos cuantificadores, uno llamado universal y uno llamado existencial. Universal y existencial o particular. Entonces, para cada uno, como siempre en pensamiento lógico y matemático, tenemos argumento en lenguaje natural, también un lenguaje simbólico. El cuantificador universal hace referencia a todos, cuando digo universal, universo de todo en afirmativo, ¿cierto? Pero si yo voy a negar es simplemente nada, o es todo o es nada. Los elementos que tienen la característica indicada en el predicado de la proposición. Entonces, este que tenemos en el cuadrito amarillo clarito es la analogía de yo cómo lo voy a representar simbólicamente. Entonces, el símbolo del cuantificador universal es una A mayúscula a la inversa y lo mismo, de X que pertenece a algo, ¿cierto? A un universo. Y el P de X sería la acción y el predicado de lo que está sucediendo. Y significa que para todo X se cumple esa función. ¿Listo? Ahora, el cuantificador existencial o particular, su nombre es así, hace referencia solo a algunos elementos. El universal eran todos o ningún elemento. El existencial o particular son algunos elementos. Entonces, su simbología es una E mayúscula a la inversa, ¿cierto? De X que pertenece a algo en una función. Significa, existe al menos un X que cumple esa función. Listo, aquí tenemos los símbolos. Cuantificador universal, A mayúscula a la inversa. Cuantificador existencial, E mayúscula a la inversa. Listo, entonces tenemos un resumen. ¿Un resumen de qué? Pues de los cuantificadores. Entonces recordemos, son símbolos o palabras utilizadas para indicar cuántos o qué tipo de elementos de un conjunto cumplen con cierta propiedad. ¿Listo? Y existen diferentes tipos. El
universal y el existencial. Aquí me los divide la imagen. Entonces, si yo me voy a referir al cuantificador universal, tengo las palabras todos en plural, todo en singular, ningún, ninguno, dependiendo a lo que yo me esté refiriendo. ¿Listo? Y se lee para todo. ¿Listo? Este es su símbolo, A mayúscula, la inversa. ¿Cómo sería el lenguaje simbólico para este ejemplo? Todos los estudiantes traen los materiales. Todos sería el cuantificador. Los estudiantes sería el sujeto. Traen sería el verbo y los materiales sería el predicado, ¿cierto? Entonces, siempre va a tener esta estructura la simbología. ¿Yo qué tengo que hacer? Poner lo que significa, ¿cierto? El símbolo del cuantificador que pertenece a un conjunto y la función. X. X traen los materiales. ¿Listo? Ahora, en afirmativo. Si yo lo voy a decir en negativo, será todos los estudiantes no traen los materiales. Voy a negar es el verbo, ¿cierto? Verbo o cópula se llama. O simplemente ningún estudiante trae los animales. Los materiales, perdón. Y lo mismo. Lo único que yo voy a negar en la simbología es la función o el verbo, ¿listo? Y de resto, nada me cambia. Es la misma estructura. El símbolo LX que pertenece a un conjunto y la función negada o afirmativa. Ahora en el existencial va a pasar lo mismo. Las palabras más conocidas o más usadas. Algunos para plural, algún para singular. Y se lee que existe por lo menos uno. Su símbolo, la E mayúscula a la inversa. Un ejemplo. Algunos estudiantes traen los materiales. Su simbología, totalmente igual a la del universal, lo único que le cambia es el símbolo. ¿Listos? Dentro de la guía de actividades, a ustedes inmediatamente les dicen, si se dan cuenta, a ustedes inmediatamente les dicen qué tipo les dicen, por ejemplo, en el ítem A, espacio, porque tienen que diligenciar el cuantificador. Mujeres no realizan el autoexamen de mamas para detectar el cáncer de seno, pero entre paréntesis les indican el tipo de cuantificador. Si le dicen existencial negativo, ¿cuál es la palabra más conocida del existencial? Algunos o algún. Mujeres en plural vamos a escribir algunas mujeres no se realizan. Ahora, en la segunda les dice existencial afirmativo. Entonces va a ir el mismo. Algunas mujeres no se realizan afirmativo. Ah, es que arriba era negativo. Aquí es afirmativo. No, algunas, pero el cuantificador no va a cambiar, ¿cierto? Siempre es algunas, algunas y algunas. Entonces, en la guía a ustedes ya les cuál es el cuantificador que va en el espacio, porque les están diciendo que es existencial o que es universal, si es negativo o si es afirmativo. Bueno, ya sabemos los cuantificadores, universal o existencial. Ahora vamos a las proposiciones categóricas. ¿Qué es la proposición categórica? Pues es una oración que tiene un cuantificador, un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces, son expresiones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Tiene unas partes la proposición categórica, las que ya les decía. Siempre inicia con el cuantificador. Luego va el sujeto. Después el verbo o cópula, se llama así. Y finalmente el predicado.
como una oración de las que nos enseñaban en español toda la vida y con la que nosotros nos expresamos día con día, ¿cierto? Bueno. Después, cuando yo ya tengo las proposiciones categóricas, entonces las puedo clasificar, ¿cierto? Y establecer la relación a los pelos que existen entre ellas. Entonces, las proposiciones categóricas yo las puedo encontrar. Las puedo encontrar de 4 formas. De la forma A, de la forma E, de la forma I o de la forma O, dependiendo de lo que yo esté leyendo. ¿Listo? Listo. Entonces, si la tengo de la forma A, la tengo aquí en el cuadro de la oposición, va a hablar de la universal afirmativa. ¿Listo? Si es de la forma E, universal negativa. Si es de la forma I, como tengo el cuantificador algún, existencial afirmativo. Y si la tengo de la forma O, existencial negativo. ¿Cómo funciona este cuadrito de la oposición? Este cuadrito de la oposición siempre va a tener la misma forma. Yo solo tengo que ubicar según las proposiciones que encuentro. Entonces, en la parte superior voy a encontrar los cuantificadores universales. Y en la parte inferior, los cuantificadores, el cuantificador existencial o particular. En la parte derecha, ¿cierto? Siempre voy a encontrar los negativos y en la parte izquierda voy a encontrar los afirmativos. ¿Listo? Entonces, AE, universal, a la izquierda, afirmativo, a la derecha, negativo. Y O, existencial o particular, a la izquierda, afirmativo, a la derecha, negativo. Ahora, el cuadro de la oposición me dice, si usted encuentra una proposición de tipo A con una de tipo E, ¿qué resultado obtiene? Entonces, yo simplemente marco y digo que A con E suman unas contrarias, ¿cierto? Ahora, si yo tengo una proposición de tipo E con una de tipo O, digo que son subalternas. Si tengo una de tipo O con tipo I, digo que son subcontrarias. Si tengo una de tipo A con una de tipo I, subalternas. Y si encuentro los cruzados, E con I, contradictorios, con O, contradictorios. ¿Listo? Entonces puede encontrar subalternos, subcontrarios, contrarios y contradictorios. ¿Listo? Ahora, específicamente la guía, ¿qué me da? Me da 2 proposiciones categóricas, ¿cierto? Llamado argumento, a las que yo debo ponerles el cuantificador y además diligenciar habla con la información que me pide. Esta tablita. Debo estructurarla dependiendo de lo que me están dando. Y finalmente, emplear el cuadro de la oposición para ubicar la tipología, para ubicar las proposiciones y establecer la relación entre ellas. ¿Cuál relación? Si es contraria, si es subalterna, si es subcontraria, si es contradictoria. ¿Listo? Entonces, el ejemplo número 1 nos dice, colegios tienen jornada única, pero me dice que es el cuantificador existencial. Entonces, ¿yo cuál sé que es el existencial?
algunos. Entonces voy lleno allá. Algunos colegios tienen jornada única. Colegio tiene jornada única, pero me dicen que el universal negativo. ¿Cuál es el universal negativo? Ningún, ¿cierto? Para singular. Ningún colegio tiene jornada única. ¿Ahora qué hago? Lleno, diligencio mi tablita. La proposición P, la pongo acá, P. Y voy a escribir todo lo relacionado con P. Tipo de proposición. Bueno, ahorita llenamos ese tipo de proposición. Cuantificador, algunos. Término sujeto, el sujeto en la oración. Colegios, ¿cierto? Porque estamos hablando de los colegios. Ya estoy como muy rayado feo. Sujeto, ¿cierto? Cópula o cualidad o verbo se llama. Cópula, cualidad o verbo. El verbo tener, tiene. Y el predicado, jornada única. ¿Listo? Y ya diligencié la proposición P. Ahora me dice que haga simbología. Entonces, lo que yo les decía, este primer paréntesis no va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Y la segunda parte es, toda la función X tiene jornada única. Y listo. Terminé la simbología tal cual como me la muestra mi imagen de resumen. ¿Listos? Y ahorita les paso esa imagen de resumen por el chat. Listo. Ahora nos dice la proposición Q. Voy y pongo aquí la proposición Q. Cuantificador, ya lo tengo acá. Ningún. Término sujeto. Colegio, ¿cierto? Colegio. Cópula, cualidad o verbo. Tiene. Término predicado, jornada única. Simbología. Como tiene el cuantificador ningún, que es el universal, me voy para la simbología de la universal y simplemente la adapto a mi proposición. La primera simbología no va a cambiar. El X no tienen jornada única. Puedo escribir la palabra no, ¿cierto? O el símbolo de la negación, que es el que hemos utilizado todo el tiempo. Listo, ya tengo diligenciada mi tablita. Ahora me voy para acá. ¿Teníamos qué? Una de tipo E, que era la proposición Q, ¿cierto? De tipo E y de tipo I. De tipo I porque hablaba de algunos colegios en afirmativo, ¿cierto? Y la tipo E, ningún colegio en negativo. Entonces, una es de tipo I, P es de tipo I y Q es de... En el cuadro de la oposición, E con I me da contradictorias. De acuerdo con el esquema, P y Q se clasifican como contradictorias. ¿Listos? ¿Quedó claro el ejemplo? ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, señora. Ahora nos vamos para un ejemplo número 2. Nos dan las dos opciones y aquí nos soplan cuál es el cuantificador que debe ir. Cuantificador universal, todos. Cuantificador existencial, algunos. Todos los profesores de la UNAD realizan CIPAS con sus estudiantes. Algunos profesores de la UNAD realizan CIPAS con sus estudiantes. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Diligenciar la tablita, la estructura de estas dos proposiciones. La primera, proposición P. Cuantificador. Todos. Sujeto, los profesores de la UNAD, ¿cierto?
Cópula, cualidad o verbo, realizan. Predicado, cipas con sus estudiantes. Lo mismo, tomo la simbología del cuantificador universal, ¿cierto? Y la adapto a mi término, a mi proposición. Indicando símbolo X que pertenece a un conjunto que tienen la función o las características que realizan cipas con sus estudiantes. Ahora me voy con la proposición Q. Algunos en afirmativo, ¿cierto? Entonces es de tipo I. Algunos, sujeto, profesores de la UNAD, cópula, realizan, predicado, cipas con sus estudiantes. Adapto el del existencial a mi proposición y ya tengo la simbología hecha. Ahora, si es de tipo A y de tipo I, las proposiciones en el cuadro de la oposición me van a dar que son subalternas y indico, de acuerdo con el esquema, la proposición P y la proposición Q se clasifican como subalternas. Y lo pongo en el cuadro como me está pidiendo o solicitando. ¿Listo? Y un último ejemplo. Vehículos no tiene pico y placa, pero me dice que el cuantificador es el existencial. Entonces, algunos vehículos tiene pico y placa. Nuevamente el existencial. Algunos. Diligencio mi tablita. Proposición P. Tipo de proposición. Si es existencial negativa, ¿cierto? Si es o cuantificador, pongo que es algunos. El sujeto, vehículos. El verbo, no tienen. Siempre cuando mi proposición está siendo negada, siempre estamos negando es la acción, ¿cierto? El verbo. Entonces, el no lo vamos a poner en la cópula verbo o cualidad. Predicado, pico y placa. Lo mismo, voy, tomo el lenguaje simbólico y lo adapto a mi proposición. Q, de tipo I, cuantificador algunos, sujeto vehículos, cópula, cualidad o verbo tienen, predicado, pico y placa. Voy a adapto el mismo simbología, solo que le voy a quitar la negación. Voy al cuadrito de la oposición, ubico mi proposición Q, ubico mi proposición P, de tipo I y de tipo O, y digo que son subcontrarias. De acuerdo con el esquema, la proposición P y la proposición Q se clasifican como subcontrarias. Y terminé mi ejercicio número 2. Preguntas. Dudas e inquietudes que podamos resolver en este momento. Los escucho. ¿Quedó claro? El cuantificador, las proposiciones categóricas, el cuadro de la oposición, tipo de razonamiento inductivo o deductivo. Sí, señora. ¿Tienen alguna duda o inquietud con su tarea? No, señora, en el momento no. Listo, Daisy, muchas gracias. ¿Dudas e inquietudes que por espero? Bueno, este es el ejercicio número 1 y 2. La otra semana tendrán la sesión de CIPAS para el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4. Y además, recuerden el evento, el resumen del evento que ustedes deben hacer como ejercicio complementario. Entonces, recuerden, puede ser de manera sincrónica, por ejemplo, este que nos puso la ingeniera Yadis en el grupo de Teams, que es el del Cybertech
Bueno, ahí no lo puso en el grupo. Ese puede ser un evento para que nosotros nos conectemos y de ahí podemos hacer el ejercicio complementario que es relacionado con un evento de la SBTI. ¿Qué tengo que poner? Un título, un objetivo, una descripción chiquitica de unas máximo 300 palabras, 3 pantallazos que yo asistí a ese evento. Si lo hago de manera asincrónica. Si lo hago de manera asincrónica, dentro de los foros nos van a compartir unas grabaciones de las que yo puedo realizar ese ejercicio. ¿Listo? Entonces no se vayan a quedar sin realizar el ejercicio porque tiene siempre 20 puntos dentro de la rúbrica de evaluación. ¿Listos? Sí, señora. No sé si dejamos así por hoy o tengan dudas o inquietudes que les pueda resolver el día de hoy. Ustedes mandan, ustedes son los que mandan. Somos 15, estamos muy poquitos, podemos resolver todas las dudas que tengan. Si no, entonces pues les agradezco su conexión el día de hoy, prestarme atención. Hacer el ejercicio y si tenemos alguna duda, volvernos a comunicar con su merced. Ah, sí, claro. Ya sabemos que hay por foros, por el correo interno del curso, se pueden comunicar cuando lo deseen, ¿listo? Entonces, muchas gracias a todos por su atención, por su conexión el día de hoy y hasta una próxima oportunidad, ¿vale? A todos que tengan un feliz día. Gracias, profe. Feliz Muchas tarde. gracias. Buen día. Bueno, que estés muy bien. Clara, Gracias, recuerda compañeros. que hay un ejercicio complementario para la tarea número 4. Ese ejercicio complementario es